internamente tiene 4 cámaras. Ya habíamos dicho ya, desde el punto de vista funcional, lo dividimos en un corazón derecho y un corazón izquierdo, pero de todos modos trabajan de manera similar. Hemos hecho aclaraciones de por qué el grosor o espesor de las paredes de las aurículas y el porqué del espesor y el grosor de los ventrículos. De hecho, también hemos ayudado por qué el ventrículo derecho tiene menor espesor en relación al ventrículo izquierdo. Creo que la razón es tan obvia. De acá parte la circulación menor que se dirige hacia los pulmones, y los pulmones quedan a cada lado del corazón. En cambio, de acá del ventrículo izquierdo se origina la circulación mayor y a través de la aorta tiene que llegar hacia todo el organismo, hacia el lecho tisular, folicular o capilar en el cuero cabelludo, hasta el lecho tisular y capilar de los pulpejos de los dedos del pie, a toda la piel de manera superficial y a todos los órganos internos. Entonces, creo que es comprensible que el corazón izquierdo, por ende, tenga un mayor trabajo en relación al corazón derecho. Y de ahí se explica por qué la diferencia de grosor o espesor en relación a sus paredes. Mas también hemos aclarado que en nuestro medio, acá que vivimos en altitud, esto todavía es más denso o más grueso, más espeso, más volumen de masa ventricular miocárdica, derivado a un cambio fisiológico adaptativo que también ya habíamos visto en el tema anterior, que decíamos, nosotros tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad teóricamente de sangre, aunque de sangre total no podemos decir, solamente mayor cantidad de glóbulos rojos, debido a que la presión atmosférica en nuestro medio es más baja. Y decíamos, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, para que llegue el oxígeno hacia el torrente sanguíneo y luego se distribuya a los tejidos a través del bombeo cardíaco y dirigido o conducido por los vasos sanguíneos, para que este oxígeno llegue, se requiere una buena fuerza de presión de empuje que permita que el oxígeno llegue al alveolo. Porque si no llega al alveolo, lógicamente no hay intercambio de gases, no hay hematosis, y si no hay hematosis, obviamente en sangre la concentración de oxígeno es baja. Entonces, eso explicaba por qué nosotros tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos, por qué nosotros tenemos mayor cantidad de hemoglobina, lo hemos aclarado, y por ende eso también se traduce en que nuestro hematocrito también es más alto. Pero indirectamente, el corazón, decíamos, también se ve afectado por este cambio en la estructura, sobre todo físico-química de la sangre. Porque con mayor número de células y menor cantidad de agua, menor cantidad de plasma, la sangre en nosotros, en la población de altitud, es más espesa, más densa que la sangre de las personas que viven cerca a la costa. Por lo tanto, el corazón tiene que hacer un trabajo adicional excesivo para poder bombear con la misma magnitud que cualquier otro corazón de alguna persona o población que viven cercanos a la costa. Tiene que ser mayor fuerza de trabajo. Y no solamente eso, además del grosor o espesor de las paredes aumentadas en relación al tejido miocárdico ventricular, nuestro corazón, les decía, late más veces que el de los que viven cercanos a la costa. En un promedio de entre 60 a 80 latidos minutos
que tienen las personas que viven a nivel de la costa. Nosotros, por el contrario, tenemos un promedio de entre 70 hasta 90 latidos minutos de manera normal. Fácilmente, el promedio general para nosotros es 80 latidos minutos. En cambio, para ellos el promedio general es 70 latidos minutos. O sea, hay diferencia en la frecuencia cardíaca. Todo ello para tratar de compensar dos cosas: un buen gasto cardíaco y para compensar que la oxigenación a nivel de nuestros alveolos, vía respiratoria, no tiene un trabajo muy similar al que tienen los alveolos de las personas que viven cercanas a la costa. Entonces eso explica por qué nuestros ventrículos, cualquiera de nosotros, las paredes o el espesor van a ser más aún en proporción de densidad en relación a los que viven cercanos a la costa. Habiendo aclarado aquello, hemos mencionado que el flujo siempre tiene que ser unidireccional. El flujo no puede ser retrógrado, no puede haber regurgitación, no puede haber un retroceso en la hemodinámica interna del corazón. Esto es anómalo, muy anómalo. Entonces, para eso se genera el trabajo de los diferentes componentes dentro del corazón, en específico el aparato valvular, tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho, y asimismo a nivel del tronco pulmonar y de la aorta encontramos otro sistema valvular. Entonces, haciendo un recapitulamiento de cómo es el flujo dentro del corazón, decíamos, a las aurículas les llega sangre, por ejemplo, a la derecha, desde la vena cava superior y la vena cava inferior. De esta aurícula, lógicamente, tiene que pasar hacia su ventrículo una vez que rebasan el orificio atrioventricular derecho ocupado por la válvula atrioventricular derecha o válvula tricuspide. Luego el ventrículo se contrae, genera sístole y la sangre tiene que ser eyectada hacia su arteria correspondiente, en este caso tronco pulmonar y sus dos ramas, izquierda y derecha. En todo este trayecto la sangre no tiene que volver desde la aurícula hacia las venas cavas, desde el ventrículo hacia la aurícula, y no puede volver desde el tronco pulmonar hacia su ventrículo. Entonces, ahí es donde se activan y trabajan los sistemas valvulares. El sistema valvular atrioventricular derecho o tricuspidio impide la regurgitación de la sangre hacia la aurícula derecha. Y el sistema valvular sigmoideo o semilunar del tronco pulmonar impide o limita el retorno de la sangre hacia el ventrículo derecho. Hay un defecto en nuestro organismo, en el corazón. Defecto entre comillas. No tenemos un sistema valvular adecuado que limite el retorno desde la aurícula hacia la vena cava superior o hacia la vena cava inferior. No hay un sistema valvular. ¿Qué significa? Que en esta circunstancia sí hay mucha probabilidad de que la sangre pueda retornar hacia el sistema venoso, que pertenece a la circulación mayor, vena cava superior y vena cava inferior. Sí pudieran retornar. Pero ¿por qué no retornan habitualmente cuando estamos generando un mecanismo de dinámica cardíaca? Sístole auricular, diástole auricular, sístole ventricular, diástole ventricular. Porque ya hemos aclarado, pese a que nuestra sangre es más espesa, sigue siendo un líquido. Un líquido. Y ese líquido, teóricamente por gravedad, lo único que va a hacer es buscar sitios de declive o áreas más bajas en el organismo.
Pero ustedes me dirán, bueno, eso va a ocurrir cuando estamos sentados, cuando estamos de pie. ¿Qué pasa cuando estamos echados? Ahí juega otro rol importante, otros mecanismos que son fundamentales para la hemodinamia y que no haya reflujo. Básicamente son mecanismos físico-químicos. Presión. La presión que hay en las diferentes cámaras y en los diferentes vasos sanguíneos hace que el flujo siempre sea generalmente unidireccional. Obviamente que si alteramos las presiones, el flujo se puede volver fácilmente retrógrado y no anterógrado. En el corazón izquierdo pasa algo similar, pero de esta manera. La aurícula izquierda recibe la sangre desde el sistema vascular pulmonar a través de las venas pulmonares, dos izquierdas, dos derechas. Esta sangre luego pasa hacia su ventrículo respectivo una vez que rebasa el aparato valvular bicuspideo o mitral, y después cuando se genera la contracción ventricular, la sangre sale a través de la aorta, pero siempre se genera un retroceso de reflujo, y ahí es donde se activan las válvulas sigmoideas o semilunares del tronco aórtico. Estas últimas limitan el retorno de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo está en sístole, y el aparato valvular mitral es el que limita y evita el reflujo de retroceso hacia su aurícula respectiva, y otra vez nos encontramos con el dilema. Las venas pulmonares tampoco tienen un sistema valvular que permita el cierre y limite el reflujo o la regurgitación de sangre hacia el sistema venoso pulmonar. No hay. Entonces, vuelvo a aclarar. El otro parámetro importante a considerar es el juego de presiones. Porque creo que es obvio, ustedes entenderán desde la física y sobre todo en parte también la química, tanto para los gases y los fluidos. Tenemos un tubo X, puede ser un tubo de cañería de agua donde está nuestro grifo, puede ser un sistema de ventilación de aire, puede ser un vaso sanguíneo. ¿Qué tiene de importante este tubo, podemos decir? Este sistema tubular siempre tiene un punto A y tiene un punto B. Aunque cabe aclarar y recalcar que el organismo humano genera un circuito cerrado continuo. O sea, no hay una vía de salida o de escape, por si acaso. Y el flujo de sangre siempre es continuo, cerrado. Es decir, entre comillas, la sangre no va para ningún lado que no sea un vaso sanguíneo. Lo único que cambia es pasar del sistema arterial y luego inmediatamente pasar al sistema venoso. No hay un punto donde haya una fuga de la sangre para que después recién el sistema venoso tenga que absorber esa sangre y retornarla al corazón. No hay eso. Directamente del sistema arterial capilar pasa al sistema capilar venoso. Directo, es continuo, es un sistema cerrado. De todos modos, existe un punto A y existe un punto B. ¿Ya? Podemos decir que el punto A y el B se subdividen en dos. El punto A arterial y el punto B arterial, y también va a haber un punto A venoso y un punto B venoso. Pero todo sigue siendo continuo, espero que me entiendan. Al final, dentro de este sistema tubular, tenemos un componente elemental que tiene que fluir del punto A al punto B. Para nosotros, este componente es sangre, con todos sus elementos, y lo que queremos es que la sangre vaya del punto A
En este caso, puede ser desde el ventrículo derecho o desde el ventrículo izquierdo, saliendo por el tronco pulmonar o por la aorta. ¿Y a dónde queremos que llegue? A las extremidades superiores, inferiores, a la circulación pulmonar, a los órganos intraabdominales, intratorácicos, a todo lado queremos que llegue. Ese sería el punto B. ¿Qué necesitamos para que esta sangre fluya del punto A al punto B? Me está preguntando. Pero sí. Necesitamos generar una fuerza de empuje, la cual llamamos presión, en el punto A. Pero les cuento, como este es un circuito cerrado, y también existen en los sistemas habituales que conocemos, las vías de conducción del agua y otros sistemas de filtración de aire, les cuento que en el punto B también hay una fuerza de presión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo logramos que esta sangre, de hecho, fluya del punto A al punto B si aquí hay presión y aquí también hay presión? ¿Cómo logramos que fluya? Me estoy saltando un poco a los aspectos hemodinámicos. ¿Cómo logramos que fluya? ¿Qué harían ustedes si tuvieran un tubo, introducen un líquido y quieren que ese líquido vaya del punto A hacia el punto B? ¿Qué harían? Una presión sería mayor y la otra presión sería menor. Porque si son ambas mayores, no creo que se pueda mover. Es lo más lógico y lo más lógico. Si yo quiero que un fluido, aplica para los gases también, vaya de un punto A a un punto B, y existen dos fuerzas de presión, ¿ya? Y las dos van en sentido opuesto, para que se muevan, necesariamente una de las fuerzas tiene que ser mayor a la otra. Porque si no hay esta fuerza, o sea, esta diferencia de presiones, el flujo de sangre nunca existiría, como ya lo dijo mi compañera. Si aquí tenemos, qué sé yo, 120 milímetros de mercurio de fuerza de presión, y aquí también tenemos 120 milímetros de mercurio de fuerza de presión, la sangre nunca saldría del corazón para llegar al sistema arterial, no se mueve. Entonces, eso significa que en el corazón se están generando altas fuerzas de presión, pero en el resto del organismo, en este caso sistema arterial, la presión es diferente. Es más baja para que sí haya y exista un flujo. ¿Ya? Entonces, el punto B sí tiene una fuerza de presión, pero es mucho más baja en relación a la fuerza de presión en el punto A. Por eso fluye la sangre, además. Entonces, aquí en el corazón, lógicamente, se aplica este sistema y juego de presiones. Lógicamente, cuando el ventrículo se contrae, la presión es muy alta y sale por su arteria, pero para que retorne a la otra cámara del corazón hacia las aurículas, la presión no puede ser alta. Aquí la presión en las aurículas en algún momento hasta llega incluso a cero. La presión auricular, en parte de la dinámica cardíaca, puede llegar a cero. ¿No? Eso permite que mientras se contraigan los ventrículos, siempre hay una fuerza de empuje, pero gradualmente esa fuerza de empuje también va disminuyendo. Una vez que va pasando por los diferentes ramos arteriales de la aorta,
Cuando ya tiene que retornar, porque esto va a ser ya al revés, la sangre tiene que retornar hacia el corazón. Esto ya no es el sistema arterial, sino ahora estamos en el sistema venoso. Pero prácticamente ocurre lo mismo. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos las dos fuerzas de presión. Pero vamos a hacerlo al revés. La fuerza de presión A está en este extremo, la fuerza de presión B está en este otro extremo. Está al revés, porque no olviden que esto es continuo. Sistema arterial, sistema venoso. Entonces, el punto A empieza justamente donde termina el punto B. El punto A venoso empieza donde termina el punto B arterial. Donde termina el punto B arterial. Entonces, el corazón, que está justamente en este punto A, es el que genera la fuerza de presión. La sangre fluye hacia los diferentes tejidos a nivel de los capilares. Pero la presión en el punto B no va a ser la misma que la presión del punto A arterial. A este nivel puede llegar incluso hasta 60-50 milímetros de mercurio. Y el punto A para la presión venosa, obviamente va a empezar con esa fuerza de presión. ¿Ya? De 100 para abajo milímetros de mercurio. Pero esa fuerza de presión es más que suficiente para poder retornar la sangre hacia el punto B que termina acá en el corazón a nivel de las aurículas, tanto para la circulación sistémica como para la circulación pulmonar, termina en las aurículas, pero ese punto B del sistema venoso no puede entrar en contacto con la fuerza de presión del punto A arterial, aquí en el corazón. Entonces, por eso, aquí dentro del corazón se genera un juego de presiones muy rápido, muy rápido. Y son las válvulas atrioventriculares las que coadyuvan a regular esa fuerza de presión, cosa que la presión en las aurículas, repito una vez más, puede llegar incluso a 0.0 milímetros de mercurio. 0. Eso, lógicamente, va a facilitar que la sangre venosa retorne desde el punto A hacia el punto B a las aurículas sin tener que verse comprometida con la presión del punto A arterial. Entonces, no es solamente el tema de la gravedad lo que favorece el movimiento de la sangre dentro del corazón, sino el juego de presiones que existe acá en las cuatro capas, tanto para la circulación mayor como para la circulación menor. Solo una aclaración o un detalle adelantado también. Lógicamente, la presión en el sistema de la circulación menor no es igual que la presión en el sistema de la circulación mayor. No puede ser igual, porque lógicamente desde el ventrículo derecho la sangre tiene que llegar hacia la circulación pulmonar. Ya hemos dicho que le queda muy cerca. Y además el ventrículo derecho no tiene tanta masa muscular como para generar una fuerza de presión que se iguale a la fuerza de presión que genera la masa muscular del ventrículo izquierdo. No tiene la misma fuerza. Es como decir, para que se entienda si alguien no está comprendiendo, pero yo creo que es obvio, si tuviéramos aquí un bloque y se nos viene un joven físico-culturista, probablemente no le va a costar
mover ese bloque de un punto A a un punto B. Pero si cualquiera de nosotros intentamos mover ese bloque, vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo para poder mover. Lógico, porque no estamos capacitados. En cambio, el ventrículo izquierdo sí tiene una buena masa y capacitación de contracción para mover el mismo volumen de sangre. Porque eso en un rato lo vamos a volver a reiterar. Eso les mencionaba en la clase virtual el otro día. Los dos ventrículos mueven la misma cantidad de sangre, no es diferente, no puede ser diferente. Y el corazón derecho no puede trabajar con más volumen de sangre que el corazón izquierdo. Y no por pensar que el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular, está trabajando con mayor volumen que el ventrículo derecho. No podemos decir eso. Y no podemos pensar. De hecho, una aclaración. El corazón izquierdo depende de cómo trabaje el corazón derecho. Si el corazón derecho solamente expulsara 50 mililitros de volumen de sangre, me refiero al ventrículo, el corazón izquierdo igual va a trabajar con esos 50 mililitros. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si ambos trabajan con el mismo volumen, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está la complicación o dónde está la probable afectación que pueda sufrir la persona? Ahora, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho ha expulsado 50 mililitros y por ende el ventrículo izquierdo va a trabajar con esos 50 mililitros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el problema? En teoría para el corazón no es un problema. En teoría para el corazón no es un problema. Porque ¿qué significa? Cuando el ventrículo derecho expulsa una cantidad de volumen de sangre, ¿hacia dónde lo está mandando y para qué lo está mandando ahí? Lo está mandando hacia la circulación pulmonar. ¿Para qué lo está mandando ahí? ¿Eh? Para que mejore sobre todo la concentración de oxígeno y disminuya la concentración del dióxido de carbono. ¿Eso en qué le afecta al resto de los tejidos? En ese instante, en nada. Lo más probable es que estos 50 mililitros mejoren su concentración de oxígeno y reduzcan su concentración de dióxido de carbono. Va a ocurrir. A nadie, a ningún otro tejido le va a afectar. Y esta misma cantidad de sangre luego va a volver al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo va a decir, bueno, me mandaron 50, yo también voy a mandar 50, es lo que hay. ¿Cuál es el problema? Con este volumen, el organismo en general no va a tener el suficiente volumen de sangre y por ende de oxígeno que requieren para generar sus procesos metabólicos. Y hay tejidos altamente demandantes, el sistema nervioso, el tejido muscular, hasta el mismo corazón es altamente demandante, el hígado. Entonces, si el corazón derecho trabaja mal, generando una eyección de volumen muy baja, obviamente al corazón izquierdo teóricamente no le interesa. Él va a cumplir su trabajo y va a mandar el volumen que le ha llegado. Pero quienes van a terminar sufriendo van a ser el resto de tejidos, porque el volumen de sangre que salga del corazón izquierdo no va a ser suficiente para satisfacer todas las necesidades del resto del organismo. Entonces, por eso es importante saber y recordar que los dos corazones, izquierdo y derecho, tienen que trabajar
con un volumen adecuado y necesario o suficiente para satisfacer todas las necesidades y las demandas. Este esquema que ya lo hemos visto no es otra cosa que un resumen de la circulación mayor y menor respectivamente. Ya hemos aclarado por qué las arterias se ven azules y por qué las venas se ven rojas. No lo voy a reiterar. Del ventrículo derecho parte la circulación menor, sale por el tronco pulmonar, llega a la circulación pulmonar, mejora la oxigenación y disminuye el dióxido de carbono, y la sangre finalmente retorna a través de las venas pulmonares a la auricular izquierda. Hasta ahí se cierra la circulación menor o pulmonar. Luego, esta sangre ya tiene mejor oxigenación y alta concentración de nutrientes pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo es eyectado a la aorta, de la aorta se distribuye para arriba, para abajo, cuello, cabeza, extremidades, tórax, abdomen, pelvis y también extremidades inferiores. Otra vez ocurre otro mecanismo de intercambio de gases, pero ya no en los pulmones, sino en los lechos capilares tisulares. ¿Qué ocurre en los lechos capilares tisulares? Lo contrario que está ocurriendo en el pulmón. Aquí el oxígeno es absorbido por las células de los tejidos y el dióxido de carbono es otorgado hacia la circulación. ¿Ya? Y de ese modo, lógicamente, la concentración de oxígeno otra vez vuelve a caer y la concentración del dióxido de carbono se eleva y empieza el retorno venoso sistémico a través de la vena cava inferior, vena cava superior, auricular derecha y otra vez un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. Eso es lo que acontece momento a momento, latido a latido. Hemos hablado entonces, por lo mismo, que el corazón tiene un ciclo muy básico que lo conocen de seguro desde el colegio, muy pequeño. La sístole y diástole. Decíamos y hemos reiterado un par de veces, el trabajo siempre tiene que ser sincronizado. ¿Por qué? Porque las cuatro cámaras se contraen, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Una cosa es la contracción auricular derecha, la contracción auricular izquierda, la contracción ventricular derecha, la contracción ventricular izquierda. Y sucesivamente sus mecanismos de relajación por diástole. Diástole auricular derecha, izquierda, diástole ventricular derecho e izquierda. Entonces, ¿cómo es un ciclo cardíaco habitualmente? Esto quería y quiero siempre representarlo para que entiendan, pero espero que haya más o menos quedado claro, pues lo hemos explicado el otro día. Mientras hay sístole auricular, tiene que haber diástole ventricular. Mientras hay sístole ventricular, hay diástole auricular. De esa manera entonces trabaja el corazón de manera coordinada. No puede haber discoordinación, no puede haber sístole auricular con sístole ventricular, no puede existir diástole auricular con diástole ventricular. Siempre es coordinado, coordinado. Porque si hubiera una discoordinación, reitero, si hubiera una discoordinación y se va a contraer la aurícula y al mismo tiempo se contrajera el ventrículo, las aurículas, su fuerza de contracción es tan baja, repito, suele llegar a cero la presión en la aurícula, imagínense. En cambio, el ventrículo derecho o el izquierdo, este va a trabajar hasta con 30-40 milímetros de mercurio, pero este va a llegar hasta 120-130 milímetros de mercurio con fuerza de contracción. Y este simplemente va a llegar a un máximo de 10-15 milímetros de mercurio. Si se contrajeran los dos al mismo tiempo, ¿qué va a ocurrir? La sangre, en vez de pasar de la aurícula hacia su ventrículo, iría del ventrículo hacia su aurícula. Y eso ya hemos dicho, no puede existir. No puede haber un mecanismo de regurgitación o de retroceso del flujo de sangre. Siempre tiene que ser unidireccional. Unidireccional.
Entonces, ese trabajo de coordinación lo vamos a aclarar en un instante, cómo es que se genera la coordinación del trabajo del corazón en relación al ciclo cardíaco, sístole auricular, diástole ventricular y sístole ventricular, diástole auricular. Primero entendamos qué es lo que ocurre. Primero entendamos cómo trabaja en sí el corazón. Entonces decíamos, todo el tiempo que transcurre entre sístole y diástole no supera los 0.8 segundos, o sea, ni siquiera es un segundo de tiempo que le toma al corazón contraer aurículas y ventrículos. No le toma ni un segundo, es bastante rápido. Y ese tiempo que transcurre nos permite dividir dos fases grandes que son la sístole como tal y la diástole, tanto para aurículas como para ventrículos. Pero habíamos aclarado, y lo vuelvo a plasmar a este lado, ambas fases las vamos a dividir en tres. La sístole tiene tres fases, la diástole tiene tres fases. Lógicamente, este esquema nos ayuda a entender que la diástole dura más tiempo que la sístole, 0.5 segundos, en diferencia a 0.3 segundos de la sístole. De todos modos, cada una tiene sus tres fases, decíamos. Está la fase de proto, meso y telesístole, luego viene proto, meso y telediástole. Esto más, sin embargo, lo que lo he aclarado, aplica mejor para los ventrículos, porque el trabajo auricular no es tan amplio, como la actividad ventricular, no es tan amplio. ¿A qué me refiero? A que mejor cabe la división en sus tres subfases de protomeso y telesístole en los ventrículos, porque ahí es donde se nota mejor, primero, el trabajo de contracción y relajación muscular, el miocardio, lógicamente, y además que los ventrículos son los que verdaderamente ocupan este tiempo de 0.8 segundos. En cambio, las aurículas ni siquiera requerirían ese tiempo. En teoría, entre comillas, hasta les sobra. En esos 0.8 segundos les sobra tiempo de trabajo. Espero que me esté dejando entender. Entonces, empecemos con la sístole ventricular. En la sístole ventricular decíamos, ahí están dos fases, ¿ya? Donde vemos que hay contracción isovolumétrica. En la primera fase, contracción isovolumétrica. Esto generalmente, hemos dicho, ocurre en la protosístole. ¿Por qué? Porque apenas se están contrayendo las células miocárdicas, pero no está saliendo la sangre. No tiene todavía capacidad de salir la sangre desde los ventrículos, pero porque, reitero, esto está ocurriendo tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo, casi al mismo tiempo, ojo, casi al mismo tiempo. Entonces, se están contrayendo los ventrículos, pero la sangre todavía no va a salir ni al tronco pulmonar ni al tronco aórtico. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos para que salga la sangre es que se abran las válvulas, y las válvulas son las que van a permitir recién que fluya la sangre en la dirección que corresponda. ¿Quiénes se tienen que abrir en esta fase de protosístole? No vaya a ser pregunta de examen. ¿Quiénes se tienen que abrir? ¿Pero cuáles? Hay 4 válvulas. ¿Perdón? No. Las válvulas Estamos hablando de sístole ventricular, no auricular. Las válvulas semilunares o sigmoideas. ¿De quiénes? Del tronco pulmonar y del tronco aórtico, porque ambos tienen válvulas similares. Entonces, ellas son las que tienen que abrirse para que la sangre, una vez que haya la fuerza de contracción real del ventrículo,
sea expulsada hacia la circulación menor o pulmonar y consecuentemente también a la circulación mayor o sistémica. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado en el otro día. Entonces, una vez que se abren las válvulas y condeas, recién la sangre empieza a salir y viene la fase 2 de inyección. Y la fase 2, sobre todo decíamos, ocurre en mesosístole, eyección. En mesosístole. Porque ahora sí las puertas ya están abiertas, las válvulas, por ende la sangre en ese instante ha acumulado una fuerza de presión y sale disparada, en gran fuerza de choque. ¿Ya? Esa fuerza de contracción no va a durar todo el tiempo. Esa presión que se va a generar en los ventrículos no puede durar todo el tiempo con la misma fuerza de presión. Se genera en la mesosístole una fuerza de presión, pero cuando ya estamos llegando a la telesístole, la presión ya está cayendo, ya es más baja. Y en esta última fase, por eso hemos dicho además, no se expulsa todo el volumen que le llega a cada ventrículo. Incluso hemos hecho una corrección porque estaba cometiendo un ligero error numeral. ¿Cuánto es el volumen con capacidad total de sangre que puede recibir cada ventrículo? ¿Cuánto hemos dicho? El corregido, ojo. De 110 hasta 130 mililitros de volumen, no tienen mayor capacidad. De hecho, si hacemos un análisis anatómico, incluso el ventrículo derecho sí tendría mayor capacidad de recibir un poco más de volumen que el izquierdo, porque el izquierdo, por sus paredes, el espacio queda más reducido, ¿ya? Pero de todos modos, ambos trabajan con el mismo volumen, no es diferente. ¿Por qué? Porque lo que no se está viendo bien en este esquema es que el ventrículo derecho es un poco más pequeño en longitud, de arriba abajo, que el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es un poco más alargado. O sea, eso como que termina equilibrando su capacidad volumétrica, pero al final trabajan con el mismo volumen. Entonces, en promedio hemos dicho más o menos puede cada ventrículo tener 120 mililitros, en promedio. Pero cuando se genera la fase de eyección, no se termina de expulsar todo ese volumen de sangre. ¿Cuánto queda? No es tanto. ¿Cuánto queda? No. Entre 30 y 50. Entre 30 y 50, con un promedio de 40 mililitros de volumen, que es lo que queda ya en cada ventrículo. Ese remanente siempre va a estar ahí. Entonces, ahí termina la sístole, con esas dos fases muy simples, pero aclarando qué es lo que ocurre en cada subfase, en la protosístole, en la mesosístole y en la telesístole. En esta última, lógicamente, lo que acabamos de mencionar, queda el volumen final telesistólico, que son más o menos en promedio 40 mililitros de volumen. Eso es lo que queda, porque no se expulsa todo. ¿Hasta ahí se entiende? Yo creo que sí, lo estamos repitiendo de todas maneras de lo que hemos visto en la anterior. Luego viene la diástole. La diástole la podemos dividir en tres fases. De hecho, lo mismo acá. Está la protodiástole, la mesodiástole y la telediástole. ¿Qué ocurre en estas fases diastólicas? Ya se ha contraído el ventrículo, ya se ha expulsado el volumen correspondiente. ¿Cuánto se expulsa habitualmente?
¿Cuánto es el volumen de eyección sistólica? ¿Cuánto expulsa cada ventrículo en cada latido? Si tenía 120, habitualmente lo que se expulsa, hemos dicho, son 70 a 80 mililitros de volumen. Es el volumen que sale de cada ventrículo. Misma cantidad. Entonces empieza la diástole y empieza con esto que es la relatación isovolumétrica. O sea, cada ventrículo se está relajando con un volumen similar de sangre, más o menos 40 mililitros en promedio. 40 mililitros en promedio. Aclarar un detalle que se me fue rapidito. Cuando hay la fase de eyección, si bien se han abierto ya las válvulas sigmoideas, las que tienen que permanecer cerradas, ¿quiénes son? Las válvulas atrioventriculares. Las válvulas atrioventriculares en fase de eyección sistólica quedan cerradas, ya no pueden estar abiertas, porque si no, ¿qué habría? Reflujo hacia las aurículas. Y ya hemos dicho que eso no puede ocurrir. Volviendo a la diástole. Aquí las válvulas atrioventriculares, mientras ya empezó la diástole ventricular, estamos en fase de protodiástole. ¿Verdad? No hay llenado del ventrículo. No hay llenado. Ventricular. ¿Por qué no hay llenado? Porque las válvulas atrioventriculares siguen cerradas. La presión del ventrículo, como ha subido en la contracción, tiene que caer a un punto más bajo que permita que ahora sí las válvulas se abren. Porque de hecho, lo único que hacen las válvulas es caer hacia abajo. Porque se abren hacia abajo las válvulas atrioventriculares. Entonces, en esa fase de protodiástole, no hay llenado ventricular porque las válvulas atrioventriculares siguen cerradas. Hasta que la presión disminuye en cada ventrículo, y una vez que ha disminuido la presión correspondiente, empieza la fase de llenado rápido. ¿Y dónde ya estamos? Mesodiástole. Llenado rápido. Aquí, mesodiástole. Llenado rápido. ¿Por qué existe el llenado rápido, hemos dicho? Es porque las válvulas se abren y caen cerrados en los ventrículos. ¿Por qué cae la sangre? ¿Nunca les ha pasado? Estamos del otro lado, charlando, conversando, esto está teóricamente cerrado, y alguien, de manera tempestiva, sin darse cuenta, abre la puerta. ¿Qué pasa? O sea, nosotros estábamos apoyados ahí en la puerta. Alguien nos abre y estamos por caer. Creo que es lógico entender eso. Las sangre se están acumulando justamente acá. Justamente acá. Y las dos válvulas atrioventriculares, cuando están cerradas, forman como una especie de hamaca. Como una hamaca. Entonces la sangre está ahí llenándose. Hasta que baja la presión de los ventrículos y las válvulas se abren. Entonces, de manera intempestiva, la sangre se va para abajo. Ni siquiera hay fuerza de contracción auricular, yo le puse de lado.
no hay fuerza de contracción auricular. ¿Qué actúa? Actúa la gravedad, actúa el mismo peso que genera la sangre al estar acumulada en ese punto y en ese instante. Por eso el llenado es rápido, bastante rápido. Es una buena cantidad de volumen de sangre que cae de la aurícula hacia su ventrículo. Pero, lógicamente, también está jugando un rol importante las presiones, porque aquí las presiones ventriculares ya están bajando, no llegan a cero, no pueden llegar a cero, pero están bajando ya hasta su mínima presión correspondiente. Entonces, acá, por el acúmulo de sangre, más bien la presión está subiendo. El hecho de que se vaya acumulando la sangre en las aurículas genera aumento de la presión intraauricular. Y eso, otra vez, por diferencia de presiones, lógicamente va a hacer que la sangre vaya de arriba para abajo, habitualmente. Entonces se abren las válvulas atrioventriculares, pero ya en ese instante las válvulas sigmoideas tienen que cerrarse. Tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque la presión está cayendo a tal grado en los ventrículos que la sangre tiende a retornar, quiere volver hacia el ventrículo. Pero ya lo hemos dicho y lo reitero, espero por última vez, no puede ocurrir eso. No puede ocurrir eso. La sangre desde la arteria pulmonar o desde el tronco aórtico no puede volver a cada ventrículo. Entonces ahí se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares y evitan el retroceso arterioventricular. Evitan el retroceso arterioventricular. Y como aquí había más o menos 40 mililitros, ¿cuánto es lo que debería llenarse, hemos dicho? ¿Cuánto? Ya por lo menos entre el 70 y 80%, que eso representa entre 60 y 70 mililitros de volumen que debiera llenarse. Eso significa que no se llena toda la capacidad. En esta fase no se llena todo lo que puede recibir cada ventrículo. No se llena. ¿Cuándo termina de llenarse por completo su ventrículo, cada ventrículo correspondientemente? En la tercera fase, que es la fase de contracción auricular o sístole auricular. ¿Y cuándo ocurre sístole auricular? En la TDS. Aquí recién existe la sístole auricular. Recién. Entonces recién la aurícula se contrae, pero de hecho no está expulsando gran cantidad de volumen, simplemente lo que le falta. ¿Ya? El 30 o el 20% que falta de volumen a cada ventrículo. Y eso no representa más de 20 a 30 mililitros de la capacidad de ventilar. No es mucho. Es lo único que terminan de completar. Entonces, esa es la dinámica que ocurre y acontece en las cámaras durante las fases de contracción y relajación del corazón. Entonces, estábamos viendo esto también ya en la clase anterior, donde vemos cómo es el trabajo del corazón, que se están contrayendo, ahí hay contracción, sístole ventricular y se cierran las válvulas. Diástole ventricular, válvulas abiertas. Sístole ventricular, válvulas sigmoideas abiertas. Diástole ventricular, válvulas sigmoideas cerradas. Ese es el trabajo que habitualmente tiene que acontecer cada instante, en cada ciclo cardíaco, cada latido, ¿ya? Según la frecuencia cardíaca que tenga cada persona, en promedio más o menos 80 latidos minutos. O sea, esto ocurre 80 veces en cada minuto. ¿Cuánto sale en una hora? 80 por 60, 4.000. ¿Perdón? 4.800.
300 en 1 hora, en 24 horas. 24 horas. Latidos que tiene el corazón habitualmente en un día. Obviamente hay variantes. En algún momento baja un poco y en otro momento sube un poco también. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Vamos a aclarar qué representa este esquema. Sobre todo está relacionado con el ventrículo izquierdo más que el derecho, por si acaso. Entonces tenemos también en este mismo esquema las dos fases del ciclo cardíaco: sístole, diástole, respectivamente. Ahí está el tiempo que transcurre, ya 1.2 segundos y algo más para la sístole, y 0.5 segundos para la diástole. Analicemos el primer trazado. El primer trazado nos está hablando del trabajo de presión que ocurre en el ventrículo izquierdo, no es el derecho, ventrículo izquierdo. La presión puede estar inclusive en 0, aunque esto habitualmente en el izquierdo no ocurre, siempre queda entre 15 y lo más bajo que puede llegar muchas veces es 5 milímetros de mercurio. Eso cuando terminó la diástole. Cuando termina la diástole, la presión es muy baja. Cuando termina la diástole, la presión es muy baja. Y empieza un nuevo ciclo que sería la contracción ventricular, sístole ventricular. Entonces, la sístole ventricular, en primera fase hemos dicho, aquí, en protosístole, solamente tiene contracción isovolumétrica. ¿Qué significa? Hemos dicho que todavía no hay salida de sangre. ¿Por qué? Porque la presión tiene que llegar hasta más o menos los 40 o 50 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en este punto? Cuando la presión del ventrículo izquierdo llega justamente entre 40 y 60, para ser más precisos, promedio de 50, allí es cuando las válvulas sigmoideas se abren. Se abren las válvulas sigmoideas y lo que tenía de volumen este ventrículo, más o menos 120 mililitros de volumen que tenía en promedio, justo en este instante, cuando ya se han abierto las válvulas, pasamos a la fase de eyección, mesosístole. El volumen cae, disminuye la cantidad de sangre que hay ahora en este ventrículo. De 120 al final se queda con ¿cuánto? Más o menos un promedio de 40 mililitros de volumen. No se expulsa todo. Y cuando ya se ha expulsado gran parte de este volumen, ¿a cuánto ha llegado la presión de contracción? Hasta más o menos 120 milímetros de mercurio. Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. En ese mismo instante que se han abierto las válvulas semilunares o sigmoideas, se han cerrado, ¿dónde está? Se han cerrado las válvulas atrioventriculares. Cuando hay sístole ventricular, se cierran las válvulas atrioventriculares. En este caso, como estamos hablando del corazón izquierdo, se cierra la válvula mitral. Ese cierre más se está cerrando las válvulas
que gradualmente es generado por la presión. Cuando hay contracción del ventrículo, la sangre, entre comillas, chapotea y golpea con las válvulas. Golpea con las válvulas. Eso genera el primer ruido del corazón. No vaya a ser pregunta de examen. Eso genera el primer ruido del corazón. ¿Alguien conoce tal vez desde el punto de vista semiológico cómo se escuchan los ruidos del corazón? Hay una comparación que se hace con dos términos, con dos palabras. ¿Alguien lo conoce? Que si lo pronuncian es tal cual como se oye y se tiene que oír un corazón normal, sano. ¿Alguien sabe? Bueno, si no lo conoce, se los menciono. Loop. Loop. Loop es el primer ruido. Loop es el segundo ruido. Entonces, si repiten de manera continua, van a tener la sensación que están escuchando el corazón. Loop, 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 loop. Ya, entonces hay esa comparación entre los ruidos cardíacos con estos sonidos que podemos realizar con la cavidad vocal. Y justamente el primer ruido corresponde al loop. Es un ruido, fíjense acá, de alta intensidad y de tiempo prolongado, de mayor duración el tiempo, más o menos le toma 1 segundos. ¿Ya? Mayor intensidad, se escucha más fuerte y su duración es más prolongada. ¿Quién está generando este primer ruido? Es el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cómo, cuándo y por qué? Primero, porque la sangre empuja a las válvulas y las válvulas chocan entre sí, y además la misma sangre salta, entre comillas, y golpetea contra las válvulas. Eso genera un ruido reverberante, ¿ya? O sea, como un eco ahí en el ventrículo. En ambos lados, porque lo mismo está ocurriendo en el lado derecho, solo que las presiones son diferentes. Los volúmenes son iguales, este trabajo es igual, pero las presiones en el ventrículo derecho son diferentes, son mucho más bajas. Mucho más bajas. Entonces, el loop o primer ruido es generado por el cierre de las válvulas atrioventriculares, tanto izquierda como derecha. Reitero y aclaro otra vez, casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Luego que ya pasó la mesosístole, la presión empieza a caer. La presión empieza a caer y el volumen que se ha expulsado no puede seguir saliendo ya más sangre desde el ventrículo, por eso queda el remanente de más o menos 40 mililitros y ya estamos en fase de ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado en la fase de eyección. En la fase de eyección sale el volumen de sangre, hemos dicho, y luego pasamos a la telesístole, donde la presión va cayendo gradualmente, ya no sale más volumen y lo único que quedan son 40 mililitros. Mientras más cae la presión, inmediatamente inicia la fase de diástole del ventrículo. Justo antes de iniciar la diástole, con el volumen de 40 mililitros, pero con una presión muy baja, otra vez de 5 milímetros de mercurio, en este instante
se genera un segundo ruido, el tum. Es un ruido de menor intensidad y de duración más corta. ¿Cuándo se genera el segundo ruido? En el corazón. Cuando la persona ha caído a tal grado que la sangre está queriendo volver hacia sus ventrículos, y en ese instante ahí se cierran las válvulas sifoideas. El simple hecho de cerrar las válvulas genera un ruido de choque de válvulas, más la sangre que está queriendo volver hacia el ventrículo otra vez golpetea con las válvulas que son más pequeñas y obviamente la cantidad de sangre es menor, y por eso el ruido es menos intenso y de duración más corta. Dicho de otro modo, ¿quién genera el segundo ruido? El cierre de las válvulas sifoideas. Cierre de las válvulas sifoideas. Ahí la presión cayó tanto entonces, con válvulas sifoideas cerradas, estamos todavía en fase de protodiástole ventricular, donde todavía no hay llenado, hasta que finalmente se vuelvan a abrir las válvulas atrioventriculares y pasemos inmediatamente a la fase de llenado rápido, mesodiástole, para luego seguir con la telediástole ventricular, donde recién finalmente se contraen las aurículas y se termina de llenar cada ventrículo y empieza otra vez un nuevo ciclo cardíaco. En la diástole. Entonces, la presión sigue siendo muy baja, se abren las válvulas atrioventriculares, hay una fase de llenado rápido, mesodiástole, y luego finalmente en el último segmento, que sería la fase 5, ahí en el minuto 5, las aurículas se contraen y terminan de vaciarse y completan el llenado ventricular para nuevamente empezar el siguiente ciclo cardíaco. Eso es lo que acontece entonces en la fase de contracción del corazón, tanto en aurículas como ventrículos. No olviden que la diástole auricular ocupa justamente toda la sístole ventricular. Pero la sístole auricular solamente ocupa un tercio de la diástole ventricular. Esto, no sé si ya lo conocen, de todos modos lo vamos a mencionar, es el sistema de conducción o cardionector del corazón. Es el tejido, son las células que van a generar el estímulo eléctrico para que todo lo anterior que ya hemos descrito ocurra. Porque sin este sistema cardionector, todo lo anterior no existiría o no se generarían esos mecanismos de contracción y relajación tanto de aurículas y ventrículos. No existiría. Entonces, rápidamente vamos a recordar, porque esto es anatomía e histología, aunque ya estamos en hora. Vamos a recordar cuáles son los componentes del sistema cardionector. Todo empieza acá en la aurícula derecha. ¿Qué hay en la aurícula derecha? Para empezar, bueno, pregunto, ¿qué creen que es? ¿Qué tipo de tejido es el sistema cardiolector, sistema de conducción del corazón? ¿Qué tipo de tejido?
como para generar corriente, ¿qué tipo de tejido es? Uno pensaría que es tejido nervioso. La anatomía desde un punto de vista la considera como un tejido, un tipo de tejido nervioso, pero en realidad no lo es. No lo es. El sistema de conducción o cardiolector no es otra cosa que miocardio modificado o especializado para algún autor. Miocardio especializado y o modificado. Entonces ahora sí, todo empieza aquí en la aurícula derecha y encontramos una masa específica de este tejido miocárdico modificado especializado. ¿Dónde se encuentra esta masa? ¿Qué nombre recibe? Este es el nódulo sinusal. Hoy por hoy es el nódulo sinoatrial o sinoauricular. Antiguamente era conocido como el nódulo de Katie-Flack y también mejor conocido como el marcapaso del corazón. Y el marcapaso del corazón. Entonces le vamos a dar su razón de ser, de por qué le llamamos así. Primero, ¿dónde lo encontramos? No solamente se encuentra en la aurícula derecha, sino en un punto muy específico. La teoría dice que es equidistante entre la cava inferior y la cava superior, en la pared lateral, entre la pared lateral y posterior de la aurícula derecha, justo al lado de una cresta muscular que se conoce como la cresta terminal. ¿Ya? Entonces, al lado de la cresta terminal se encuentra el nódulo sinusal. ¿Qué tiene de importante este nódulo? Reitero, por algo le llamamos el marcapaso del corazón. De hecho, primero una aclaración. El corazón no necesita que alguien lo estimule. Es más, si una persona teóricamente fuera decapitada, su corazón todavía sigue latiendo, siempre y cuando, lógicamente, el sistema de continuidad arterial y venoso se mantenga. El corazón seguiría latiendo y seguiría latiendo. No es dependiente ni siquiera del sistema nervioso, es automático. Y por eso tengo que mencionar lo siguiente. Este nódulo tiene varias propiedades. La primera propiedad que acabo de citar es la automaticidad. Él genera los propios estímulos. Nadie le estimula para que él trabaje. Este nódulo, esta masa de tejido muscular modificado y especializado, ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es generar impulso eléctrico, un potencial de acción, para que el resto del corazón se contraiga. Ese es su trabajo. ¿Y por qué le llamamos marcapaso? Porque este nódulo, en específico, es el que genera la cantidad de latidos por minuto. ¿Cuánto hemos dicho que tenemos de promedio de frecuencia cardíaca nosotros? Con un rango de entre 60 y algún autor dice 90, otros dicen hasta 100. El nódulo sinusal es el encargado de generar esta frecuencia cardíaca. O sea, gracias al nódulo sinusal es que nuestro corazón late 80 veces por minuto. Significa que el nódulo sinusal genera 80 estímulos o impulsos eléctricos para que todo el corazón se contraiga. De manera autónoma, automática. Entonces, es una de las primeras propiedades que tiene. Automaticidad. Este mismo nódulo tiene propiedad de conductibilidad. Conductibilidad significa que el estímulo que genera no es solamente para él, lo va a transmitir
a otras células. Básicamente lo va a mandar a este otro nódulo que se llama el nódulo atrioventricular. Ahí lo va a mandar. Entonces tiene capacidad de conductibilidad, tiene capacidad o propiedad de ritmicidad. Cada ciclo o cada estímulo que genera tiene un tiempo específico para luego volver a generar otro nuevo estímulo. No puede generar, por ejemplo, hemos dicho, todo el ciclo cardíaco más o menos dura cerca de 1 segundo, 0.8. Entonces, no puede generar el siguiente ciclo solamente en 0.5 segundos. Y el que sigue no lo va a generar en 1.3 segundos. No puede ampliar ni disminuir los tiempos. Tiene que ser rítmico. El espacio, la distancia entre un ciclo y el otro va a ser secuencial e igual, por lo tanto, en duración. Entonces, tiene automaticidad, tiene conductibilidad, tiene ritmicidad y tiene capacidad de generar impulsos más amplios como más bajos. Más amplios como más bajos. Entonces, todo empieza acá. Una vez que se genera el estímulo acá, atiéndame un momento, por favor, ya para irnos posteriormente. Una vez que se genera el estímulo acá, repito, ese estímulo no se puede quedar en el nódulo sinusal, de nada serviría. Entonces, es transmitido a través de estas fibras que les llamamos las fibras internodales y llegan a este siguiente nódulo o más, nódulo atrioventricular. Pero antes de llegar acá, incluso este mismo nódulo genera una rama específica para la aurícula izquierda. Cuando el estímulo llega acá, el nódulo atrioventricular no lo puede retener, ¿ya? Tiene que simplemente dar continuidad a los siguientes componentes del sistema cardioventricular. Entonces, del nódulo atrioventricular, el impulso eléctrico continúa y pasa a este segmento que se conoce como el fascículo atrioventricular, mejor conocido como haz de His. Haz de His. De acá, el haz de His se divide en dos ramas. ¿Dónde está pero el haz de His? En el tabique interventricular. Entonces tenemos dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His. No queda ahí y el esquema está un poco incompleto porque voy a mencionar lo siguiente. La rama izquierda se divide habitualmente en dos, una rama anterosuperior y otra rama posterior. La rama derecha, por si acaso, no sigue este trayecto, acorta el camino. Aquí lo que falta es un segmento de una estructura muy importante que es la bandeleta moderadora cingilla-arciforme. La rama derecha del haz de His pasa justamente por la bandeleta moderadora. Y luego la rama derecha llega a la pared del ventrículo derecho y lógicamente las otras dos ramas, anterosuperior y posterior del lado izquierdo, también terminan finalmente en la pared del ventrículo izquierdo. Esta última red de fibras se conoce como la red subendocárdica, mejor conocida y todavía vigente como la red de Purkinje. Hasta ahí llega el estímulo eléctrico que ha empezado el nódulo sinusal. Simplemente pregunto, y voy a cerrar con la secuencia, pero primero pregunto, habiendo descrito, recordado, porque esto es anatomía y parte de histología, habiendo recordado los componentes del sistema cardiovascular, ¿cómo creen que es la secuencia de contracción? Dicho de otra manera, ¿quién se contrae primero? ¿Quién le sigue? ¿Y quién termina la contracción?
Sigan la secuencia. ¿Está difícil? Incluso aquí está. Incluso aquí se veía. Entonces, ¿quiénes se contraen? El primero en contraerse, ¿quién va a ser? El primero. No. No, porque todo empieza aquí. El primero en contraerse siempre va a ser la aurícula derecha. Una vez que se está contrayendo la aurícula derecha, ¿quién va a ser el segundo? La aurícula izquierda, porque le queda más cerca llegar a esta aurícula que llegar a este nódulo. Y además el estímulo, para llegar a este nódulo, tiene que pasar por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, primero se contrae la aurícula derecha, luego la izquierda, luego ¿quién? No está difícil, vean el esquema, sigan la secuencia. ¿A dónde va a pasar la información cuando llegue aquí? Fuerte. No. ¿Alguien dijo algo? No. O sea, sí va a pasar a los de aquí, pero ¿quién se va a contraer ahora? ¿Dónde están las de aquí? No está en las paredes de los ventrículos. La corriente, el estímulo, va a pasar primero por aquí y el primero en contraerse va a ser el septo. Después, ¿quién se va a contraer? Hace un rato he aclarado que aquí falta un detalle anatómico en la estructura. ¿Quién se contrae? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que falta en el esquema. La rama derecha no va directo como está aquí, sino acorta su camino, o sea, toma un atajo que es justamente en la banda derecha moderadora. Y por eso llega más rápido a la pared del ventrículo derecho y estimula a las fibras de Purkinje de este lado. Entonces se contrae el ventrículo derecho y finalmente el ventrículo izquierdo. Esa es la secuencia habitual que va a seguir la contracción de las cámaras del corazón. Con eso cerramos por hoy. Repasen esto, por favor, para mañana. No queremos que se vengan y estén medio perdidos.